Bienvenidos a esta casa de oración, Puerta del Cielo. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos en esta noche. En esta noche. Cierra tus ojos. Y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy en esta noche, Padre. Vengo a buscar tu rostro. Vengo a buscar tu palabra. Vengo a que tú me hables. Vengo a que tú me enseñes. Suelta en la carga lo que te trajo cargado. Lo que te trajo en angustia, lo que estén oprimiendo tu alma, tu mente, tu corazón, suéltalo en esta noche, suéltalo y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy para que te perfecciones en medio de mi debilidad, para que te perfecciones en medio de mis luchas, para que te perfecciones en medio de mi necesidad. Dile: Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy. Hoy suelto la carga, hoy suelto la carga que hay en mi mente, que hay en mi corazón, que hay en mi alma, que hay en todo mi ser. Señor, necesito de ti, necesito de ti, necesito de tu presencia, Señor. Dile: Señor, eres tú y yo, soy yo y tú, Señor. Ayúdame, Dios, a entrar en tu reposo, a entrar en tu paz, a entrar en lo que tú quieres en esta noche, Señor, para que yo reciba lo que tú traes esta noche para mí. Dile: Señor, ayúdame, que mi corazón, que mi mente, que mi alma, que todo mi ser esté dispuesto, Señor, para recibir lo que tú tienes para mí, para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios me los bendiga, mis amados. Vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro poderoso Dios, dándole toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración al Eterno. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Santo es el nombre del Señor. Los bendigo porque hoy vencieron el frío, porque hoy está haciendo particularmente un frío intenso. Pero alabamos a Dios porque con frío, con lluvia, con calor, como sea, venimos a buscarlo a Él y a su palabra. Marcos capítulo 3, dice la preciosa palabra en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 3, verso 35 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. Dile al que tienes al lado: tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y ese es el título de la reflexión de esta noche. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Añade bendiciones a esta y habla con poder a cada una de nuestras vidas. Tomen asiento, mis amados del Señor. Tal vez uso una palabra un tanto fuerte. Tenemos, eso suena a obligación. Y tengo que decirte que es una obligación hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera porque Él lo mande, ni siquiera para darle honra, gloria a Él, que debería ser el orden, sino porque tú y yo necesitamos hacer la voluntad de Dios. La mayoría de los problemas de los seres humanos es porque no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos nuestra propia voluntad, hacemos la voluntad de las otras personas y en el peor de los casos se hace la voluntad de Satanás. Y entonces vienen los problemas, los dolores, las dificultades, las luchas. Y pues si no se corrige, finalmente la condenación del alma. La voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Siempre, sin excepción, la voluntad de Dios es la mejor, así nosotros no la entendamos, así nosotros no nos parezca,
así de pronto no estemos de acuerdo. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y es tan fuerte esto que el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, le dice a los que lo rodeaban, mira un poquito más atrás, en el versículo 33, mira lo que dice. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué tremendo que aún el Señor Jesucristo eleva a la posición de madre, de hermano, es al que hace la voluntad de Él. ¿Tú quieres ser en verdad hermano de Cristo? Tienes que hacer la voluntad de Él. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Y vuelvo y uso esa expresión que tal vez no nos gusta mucho. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Y para eso tú y yo tenemos que bajar, para eso tú y yo tenemos que menguar, para eso tú y yo tenemos que crucificar el yo. Quiero yo, me gusta a mí, me parece, me interesa, creo que es lo mejor. Y nos toca empezar por cambiar el lenguaje para ver si de oírnos a nosotros mismos también cambiamos el pensamiento. ¿Qué quieres tú, Dios? ¿Cuándo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? Siempre ir a los pies del Rey de Reyes y consultar. Siempre. Hoy vamos a hablar unos poquiticos elementos de la voluntad de Dios. Un recorderis de la voluntad de Dios, que es lo que Él anhela que todo su pueblo haga. Quiero que nos vayamos a Primera de Tesalonicenses, primera carta a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5. Mira lo que dice aquí la preciosa palabra del Señor. Dice en el verso 18, dad gracias, del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, no solo en lo bueno, no solo en lo que nos gusta, no solo en lo que estamos cómodos, sino dad gracias en ¿qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo te hago una pregunta, ¿somos agradecidos? No, el ser humano en general no es agradecido. Y el cristiano que debería serlo tampoco lo es. Y menos con Dios. A veces ni siquiera somos agradecidos con los que vemos, con los que convivimos, con los que compartimos, no somos agradecidos. Imagínate si lo vamos a hacer con el que físicamente no estamos viendo ni oyendo. Y a partir de eso tan básico, tan primario, que es dar gracias a Dios en todo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando hay una circunstancia fuerte, difícil, ¿qué hace el ser humano? ¿Le da gracias a Dios? Se queja, pelea, pregunta por qué, se espeluca. Pero nunca le dice, Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, no sé por qué, pero gracias, Señor. Para algo lo estás permitiendo, por algo lo estás permitiendo. Tal vez me estás puliendo a mí, tal vez me quieres levantar la fe, tal vez me estás enseñando, Señor. Gracias, mi Rey, porque tu palabra dice que por todo debo dar gracias. Aún ni siquiera en las cosas primarias. En los hogares hay muchos conflictos, a veces con temas tan simples como la comida. ¿Por qué eso? No me gusta, no lo quiero.
¿para qué de esa forma y no de otra? Y entonces a veces los desayunos o los almuerzos o las cenas no empiezan con un gracias Dios porque tengo alimento, gracias Dios porque lo puedo consumir, sino empiezan con una contienda porque no era lo que se esperaba o lo que nos gustaba. Dad gracias a Dios por todo. Dad gracias a Dios en todo. A veces aún tú das gracias a Dios por ti mismo. A veces la gente se para frente al espejo, estoy fea, estoy flaca, estoy gorda, estoy chiquita, estoy negra. ¿Sí? Y le ha dicho, Señor, gracias porque soy creación tuya. Gracias, Señor amado, porque estoy sana. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de todo lo que ha pasado, sigo en pie. A veces ni siquiera por sí mismo se da gracias. En lo más primario, en lo más básico. Imagínate si vamos a dar gracias por la salvación de nuestra alma. Si vamos a dar gracias por la formación que Dios nos da. Cuando Dios ama a alguien, lo va a formar, lo va a corregir, lo va a disciplinar, lo va a tratar. Por eso no damos gracias. Ni siquiera damos gracias por lo que recibimos bueno. A veces yo veo en medio del pueblo de Dios cuando hay una necesidad, la gente clama y se arrodilla y pide y aún ayuna. Pero cuando está la respuesta no veo la misma efusividad para darle gracias al Señor. Iglesia hermosa, siempre da gracias. Si te miraron feo, da gracias. Si te contestaron mal, da gracias. Si tienes, da gracias. Y si no tienes, también da gracias. Desechemos de nuestra boca la queja, el lamento, la contienda, la pelea. Y tú vas a ver cómo en eso que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando damos gracias en todo, vamos a ver su gloria y su respuesta. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Empieza a dar gracias en todo, porque esa es la instrucción que da la palabra del Señor. Vamos a ir un poquitín más atrás, ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, pero en el capítulo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 4. En el verso, vamos a leer desde el verso 2 de Primera de Tesalonicenses 4:2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice aquí la palabra con toda claridad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación es un proceso, el proceso por el cual el Señor nos limpia, el proceso por el cual el Señor nos lava y el proceso por el cual el Señor nos enseña a nosotros a que nos limpiemos, nos lavemos y nos despojemos de tanta inmundicia, de tanto pecado, de tanta maldad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es mi santificación. Iglesia preciosa, ¿estamos dejando que Dios nos santifique? ¿Estamos nosotros mismos haciendo nuestra parte en ese proceso de santificación? Aquí Pablo nos da algunas pequeñas cosas de lo que implica ese proceso de santificación.
Y dice, por ejemplo, que os apartéis de fornicación, de toda forma de pecado sexual. El proceso de santificación implica apartarse, separarse, poner división, espacio, tiempo entre cualquier forma de pecado, de maldad, de inmundicia y nosotros. Y lo que más le cuesta al ser humano es santificarse. ¿Por qué? Porque somos altamente dados a hacer lo que bien nos parece, cuando bien nos parece, donde nos parece. Y aún orábamos ahora que conociendo de Dios, las personas hacen lo malo y se deleitan en pecados, en cosas que uno no esperaría que una persona que conoce y teme a Dios lo haga, ¿no? En muchas formas de pecado sexual, en muchas formas de mentiras, de trampas, de robos, de engaños, en muchos vicios y adicciones. Yo, Señor, ¿qué pasó con lo que tú nos has enseñado? ¿Qué pasó, Señor amado, con lo que tal vez nos han orado muchas veces? A veces la gente lo desecha porque el proceso de santificación cuesta. El proceso de santificación duele. El proceso de santificación quita. El proceso de santificación hace que seamos mejores. No solo para Dios, sino en esta tierra seamos mejores. Por eso dice aquí, pues la voluntad de Dios, en el verso 3 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, que os apartéis. Cuando una persona en verdad quiere hacer la voluntad de Dios, toma decisiones de apartarse. Entonces en esta noche te pregunto, en el proceso de santificación que es la voluntad de Dios, ¿de qué tienes que apartarte? ¿Lo estás haciendo? Y los apartamientos que Dios demanda son permanentes. Porque a veces como que un ratico nos apartamos, pero al otro ratico volvemos. ¿De qué te tienes que apartar? ¿De qué formas de pecado te tienes que apartar? ¿De qué costumbres y tradiciones te tienes que apartar? Y escúchame algo, ¿de qué lugares te tienes que apartar? Porque cuando estamos en ese proceso de santificación hay lugares que nos toca metros de ellos. Escúchame aún más, ¿de qué personas nos tenemos que apartar? A veces nosotros creemos que nosotros convertimos a la gente. No, tú ni yo convertimos a nadie. Oramos por ellos, les compartimos, pero el que convierte es Dios. Y hay personas de las que tenemos que apartarnos. Y a veces es la comadre o el compadre, el mejor amigo o el familiar más querido. Pero tienes que apartarte. Tienes que apartarte. A veces hay compincherías que no glorifican a Dios, que hay que romperlas, que hay que apartarse de ellas. Por ahí como dice una expresión, amigo el ratón del queso. Tu mejor amigo se llama Cristo. Mi mejor amigo se llama Cristo. Mi mejor consejero se llama Cristo. Y a veces las personas van y se la pasan, hable, y 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 el uno metido en la casa del otro. Y de pronto el Señor quiere apartar, que te apartes, porque el proceso es entre Dios y la persona. Es entre Dios y la persona. ¿Tú algún día le has preguntado al Señor? Señor, ¿tú quieres que me aparte de alguien? ¿Hay alguien con quien estoy andando que a ti no te agrada? Y a veces ni siquiera porque la persona sea mala o buena, o porque esté haciendo mal o bien, sino sencillamente porque es el proceso que Dios quiere. Eres tú y yo. No quiero a nadie metiendo la mano en el proceso. Y a veces hay procesos que se prolongan o se dañan porque estamos
con la compañía que Dios no quiere. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, que os apartéis, que os apartéis de. Y aquí habla de algunas situaciones de pecado de las que hay que apartarse. Quiero que tú evalúes por este tiempo, Dios de qué quiere que te apartes, para que tú hagas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. En Oseas dice, y te llevaré al desierto, y te desposaré conmigo, y seré tu Dios. Cuando estamos en procesos de santificación, casi siempre el Señor nos quiere solos. Solos. Tú y yo, solos. Porque es en esa soledad con Dios que aprendemos a desechar muchas cosas. Es en esa soledad con Dios es que de verdad somos como iglesia la novia, la esposa del Cordero. Quiero que te vayas más adelantico a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2. Gracias, Padre, porque nos estás dando algunas cosas que son tu voluntad, tu perfecta, tu agradable voluntad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Mira esto. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y dai una lista de cosas que al ojo de Dios son buenas, que al ojo de Dios están bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, pero escúchame, no haciendo bien a gusto de nosotros, no haciendo bien conforme a nuestro ojo, haciendo bien conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Y por este tiempo más que nunca, porque estamos en un fuerte tiempo donde literalmente estamos viviendo la palabra, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y entonces eso genera confusión, ¿no? Y por eso tantas veces dicen, pero si esto no tiene problema, pero si es normal, pero si todo el mundo lo hace. El hecho de que todo el mundo lo haga o se acostumbre no quiere decir que está bien. ¿Tú quieres saber que está bien? Léete las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Estúdialas, escudriñalas. Y ahí Dios a ti y a mí nos habla de qué está bien y de qué está mal, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El Señor quiere que hagamos, no solo que hablemos, sino que hagamos y hagamos bien, conforme a la palabra de Él. Entonces, evaluémonos qué tanto bien hicimos hoy en nuestra casa, en el lugar donde vivimos, en el sitio donde se trabaja o se estudia. ¿Qué tanto bien hicimos? Si el Señor midiera, ¿qué nota nos daría hoy por el bien que hicimos? ¿O de pronto perderíamos el examen del Señor? ¿Será que nuestro bien que hacemos, o sea, nuestros hechos, gritan más que nuestras palabras? Porque a veces hablamos mucho, pero hacemos poco
o nada. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que el bien que nosotros hagamos sea con tanta fuerza, con tanta intensidad y en tan grande cantidad que calle a los malos, que calle a los que no conocen de Dios, que calle a los insensatos. ¿Así estamos haciendo de bien? ¿O tal vez estamos en un gran déficit? ¿Cuál es nuestra estructura? ¿Hacer el bien o hacer el mal? La estructura del ser humano es hacer el mal. Esa es la estructura del ser humano en general. Pero cuando una persona llega a Cristo, tiene que permitir que Dios le rompa esa estructura. Y tiene que hacer el bien. Un ejemplo de bien, dice la palabra, amad a vuestros enemigos. ¿Lo estamos haciendo? Esa es una manera de hacer el bien. Dice la palabra, bendecid a los que os ultrajan. Es una manera de hacer el bien. ¿La estás haciendo? ¿Los estás bendiciendo? ¿O lo ves y das la vuelta y comienzas a lanzar lo contrario, maldiciones? Iglesia hermosa, la voluntad de Dios no es tan compleja, ni es tan sofisticada, ni necesita tremenda revelación. La voluntad de Dios es básica, es clara, es nítida. Y a veces es tan clara que no nos gusta. Iglesia hermosa, asegúrate de hacer el bien en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona, porque esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. Y si tú no has hecho el bien, sino el mal, aún conociendo del Señor, por supuesto que tienes que pedirle perdón a Dios. Y no solo a Dios, sino a los que has afectado haciendo el mal. Y por supuesto corregir y tomar la decisión de hacer el bien para hacer la voluntad de Dios. Vayamos más adelante, iglesia hermosa, a Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Mire esto que nos dice el Señor tan hermoso. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan. En el verso 17. Mire esto tan tremendo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto tiene que ver con la vida eterna, ¿no? Porque permanecer para siempre no es en este planeta. Tiene que ver con la eternidad en salvación, con la eternidad junto con Cristo, con la eternidad en el tercer cielo. Y el mundo pasa. Todo lo que hay en este planeta ha pasado, está pasando y seguirá pasando. Y todos los deseos, todos los gustos, todos los anhelos tuyos, míos y de todo el mundo va a pasar. Y si no, evalúalo en tu propia vida. Lo que tú anhelabas o deseabas hace 10 años, ¿es lo mismo que anhelas y deseas hoy? No, eso pasa. Pero el Señor nos recuerda, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos queremos salvación y vida eterna? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso la expresión que uso, tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Y eso implica que tú y yo tenemos que autoobligarnos. Dile, alma mía, alma de Doris, te tienes que obligar a hacer la voluntad de Dios. Te tienes que obligar. Porque si tú y yo queremos permanecer para siempre, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que educar nuestra mente. Tenemos que educar nuestra boca, tenemos que educar nuestro corazón, tenemos que educar y obligar nuestra carne para que hagamos la voluntad de Dios. El Señor no quiere que ninguno se pierda, el Señor no quiere que ninguno se condene, Él quiere que todos vayamos a salvación. Pero lo que Él tenía que hacer ya lo hizo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y a resucitar en gloria. Lo que el Señor tenía que hacer ya lo hizo, nos dejó su santa palabra para que de ella aprendamos, para que hagamos su voluntad que está escrita en esta palabra. Lo que el Señor tenía que hacer ya lo hizo, dejó su Santo Espíritu que nos dirija a toda verdad, que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Ahora la tarea es tuya y mía. Hacer la voluntad de Él. Cierra ahí tus ojos. Y conforme Dios te ha ido hablando en esta pequeña reflexión, dile, Señor, tal vez no he hecho ni siquiera tu voluntad básica, primaria, Señor. Señor, no es cosas tan tremendas. Son cosas muy, muy claras, muy básica, Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque no hemos hecho tu voluntad muchísimas veces. Porque hemos hecho nuestra voluntad. Porque hemos hecho la voluntad de otros. Porque desgraciadamente aún hemos hecho la voluntad del diablo muchas veces, pero no la tuya, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos cada día. Dile ahí, ayúdame cada día, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a mi familia a hacer tu perfecta voluntad, la buena y la agradable. Esas cosas tan básicas que nos recordaste esta noche. Pero todas las demás cosas que aparecen escritas en tu palabra. Señor, ayúdame y enséñame a hacer tu santa, perfecta y agradable voluntad cada día de mi vida, porque lo tengo que hacer, Señor, para permanecer para siempre, en salvación, en gloria, allá pegada a ti, Señor. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Colócate en pie, colócate en pie. Y si tú sabes que estás en ese grupo de personas que les cuesta hacer la voluntad de Dios, dile en esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio y me desligo, Señor, de no hacer tu voluntad, Señor amado. Señor, yo hoy, Padre Celestial, corto, Señor amado, Padre, todo lo que en mi carne, en mi mente, en mi alma, en el nombre de Jesucristo, impide que yo haga tu agradable y perfecta voluntad, Señor. Mi mente, mi alma, mi corazón y todo mi ser, mi carne a los pies de Cristo, doblegada y humillada, doblegado y humillado para hacer la voluntad de Dios. Señor, hoy tomo la decisión, hoy quiero decidir hacer tu agradable y tu perfecta voluntad. Desde lo más básico que nos recordaste hoy, Señor, hasta todas las demás cosas que aparecen en tu santa palabra. Levanta las manos hacia el cielo, amada iglesia. Y en esta noche recibe, iglesia hermosa, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibe la llenura del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en todo. Que Dios te bendiga, amada.